Hola amigos del mundo en esta maravillosa tarde soleada que nos ofrece hoy aquí a los que vivimos en Montreal. Bueno, comenzaré este informe con un reporte del periódico New York Times en el que se informa o se relata la estrategia utilizada por Rusia en su lucha contra el terrorismo. Durante décadas, Rusia atacó a los separatistas chechenos en el norte del Cáucaso, operando no solo en el campo de batalla, sino atacando a las familias de los presuntos terroristas. La lucha rusa y sus métodos son cuestionados, por supuesto, por organismos de derechos humanos, ya que sistemáticamente ha arrestado, torturado y asesinado a las familias de los rebeldes. Hoy ya no se trata de separatistas chechenos, sino que allí se ha infiltrado el Estado Islámico, estableciendo un emirato fundamentalista en la región. Según la inteligencia rusa, cuando una persona deja su hogar y se radicaliza para transformarse en un terrorista, puede matar a cientos de inocentes. Bueno, los familiares deben denunciar, si no, automáticamente se transforman en culpables ellos también. La consecuencia directa de esta política son las injusticias que se cometen y los miles de desaparecidos que este tipo de estrategia de seguridad ha causado no solo en Rusia, sino en el mundo. Las dictaduras de todo el espectro ideológico de izquierda a derecha han cometido este tipo de atrocidades para evitar propagar ideologías contrarias a sus creencias. En el caso del terrorismo y la clase de enemigo con la que nos encontramos enfrentados en estos días, la idea de investigar a la familia sería oportuna si se trata de eso, de tratar de entender el origen, la localización y la forma de operar de estos dementes. No hay que tener miedo ni vergüenza, cualquiera puede crear un monstruo. La cuestión es tratar de encerrar al monstruo. Estamos en tiempos de estados de derecho, por lo menos en el occidente del mundo, y de lo que se trata es de ayudar a las familias y ellas mismas, para que se sientan ellas mismas libres de denunciar a hijos que han partido hacia Siria para entrenarse con el Estado Islámico o simplemente se han encerrado en sus habitaciones tratando de entrenarse a través de Internet. Rusia en Chechenia ha hecho estragos. Su sistema de miedo lo único que ha hecho es generar más muerte y más radicalización por la rabia que eso produce a través de los años. Se trata de integrar a las familias al problema, hacerlas parte de la solución. En la mayoría de los casos observados se trata de hermanos que operan juntos, amigos que los esconden, o sea, el círculo cercano. Hay que investigarlo, siempre dentro, por supuesto, del marco de la ley. Y hablando de terrorismo y terroristas y su insensibilidad a la belleza, hoy que han sido expulsados de Palmira en el desierto sirio, dejaron allí su huella de horror. No solo destrucción, sino que minaron el lugar, claro, con explosivos antes de irse. Ante la tentación de celebrar esta victoria del ejército sirio, claro, se crea el dilema interno, el dilema ideológico de aceptar que esta victoria viene de manos de un dictador, Bashar al-Assad, ayudado por las milicias rusas. Palmira fue definida por la UNESCO como el oasis del desierto, en el noreste de Damasco, en Siria. Es una ciudad construida entre el siglo I y II con una mezcla de arquitectura grecorromana y tradiciones locales, influencias persas, o sea, una maravilla. Hoy las imágenes del lugar son devastadoras. Las fuerzas militares rusas han ayudado a las milicias sirias a recuperar el territorio, como dije, pero tras 6 meses de bombardeos, imaginemos cómo ha quedado el lugar. Esta situación deja a las fuerzas occidentales, como decía, en la difícil situación, valga la redundancia, de aceptar la victoria y aún denunciar la autocracia del presidente sirio y las dudosas técnicas de guerra rusa. Francia declaró que la victoria en contra de Daesh en Siria no podrán borrar los 270.000 muertos que ya cuenta esta guerra, civiles, claro,
y los millones de desplazados por el mundo. Irina Bokova, directora general de la UNESCO, declaró haber recibido un llamado personal del presidente ruso Vladimir Putin para ayudar a reconstruir Palmira, aun cuando se ha comprobado que el 80% de las ruinas permanecen intactas. Ahora habrá que estudiar cómo se reconstruye ese 20% de maravilla arquitectónica. Pero claro, quedará mucho más y será mucho más difícil reconstruir el alma y las vidas de los que aún allí viven. Definitivamente el hombre no aprende, destruye para reconstruir, pero claro, como decía antes, el alma es mucho más difícil de reconstruir que las ruinas del siglo I y II. Yemen es otra tragedia. Es uno de los países más pobres del planeta y se desgarra desde hace un año en una guerra entre la coalición saudita que pugna por el retorno y la etnia que pugna por el retorno del presidente Mansur Hadi. Me refiero a la etnia de los hutíes. Las Naciones Unidas reportaron que más del 80% de la población de Yemen, de un total de 24 millones de habitantes, vive en necesidades extremas, con necesidad de ayuda humanitaria. 19 millones no tienen agua potable y 14 millones necesitan ayuda médica urgente. Me pregunto, ¿quién financia la guerra en Yemen? Bueno, averiguando un poquito, Arabia Saudita e Irán son los que realmente están peleando en territorio yemenita. Arabia y las petromonarquías contra Irán, que apoya a los chiitas hutíes. Bueno, así simplemente se define una guerra que para muchos recién comienza. Según un especialista alemán, especialista en temas del mundo árabe, está claro que la financiación más importante de los grupos terroristas proviene del Golfo Pérsico, sobre todo de Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. En el medio, un pequeño país desangrado, el horror. Y para culminar este informe, bueno, claro, necesito ser un poquito más apocalíptica de lo que ya he sido hasta ahora. Y en muchos medios se comienza a hablar, si no es un tema nuevo, pero sí se comienza a hablar o se lo hace con más frecuencia, de lo que se dio en llamar terrorismo nuclear. Claro, siempre se habló del tema, pero hoy pensemos que cuando hablamos de terrorismo hablamos de Estado Islámico e imaginemos lo que significaría armas nucleares en manos de estas personas. El presidente americano Barack Obama, en su campaña electoral del año 2008 y luego ratificando el acuerdo nuclear del año 2009, a través de este acuerdo y gracias a él fue que ganó el Premio Nobel de la Paz en aquella oportunidad. Se intenta evitar que el material nuclear, ya peligroso, en manos de Corea del Norte, Irán, tratar de evitar por lo menos que llegue a los terroristas islámicos, del Estado Islámico. 168 son las naciones que pertenecen a la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero solo el 15% de ellas responde a las exigencias de mantener el uranio enriquecido a resguardo de posibles terroristas. Son muchas las industrias, como la médica sobre todo, la de energía, que utilizan material nuclear justamente para que la vida moderna sea lo que es, moderna. En fin, no es casualidad que en el norte de Bélgica se halle en la ciudad de Mol, en el norte del país, como decía, se halla una importante estación nuclear. Allí células terroristas operan ante la mirada un poco descuidada, si se me permite el término, de los organismos de seguridad belga. Como digo, no es casualidad, Bélgica ha sido elegido por el Estado Islámico como centro de reclutamiento para las células que operan en el oeste europeo. En fin, todavía no nos recuperamos de Chernobyl, de la planta nuclear de Fukushima en Japón. En fin, todavía no nos terminamos de recuperar de desastres naturales cuando tendremos que afrontar desastres humanos. Si estas armas químicas, porque son armas químicas,
llegan a manos de los terroristas islámicos. En fin, como decía, no quería ser muy apocalíptica en este informe, pero bueno, me parece que no lo he logrado. Espero que el informe próximo pueda traerles mejores noticias y con estas me despido. Hasta la próxima semana. Con mucho gusto para el mundo, Silvina Vázquez.